El Geländewagen, más conocido como Mercedes Clase G, apareció por primera vez a finales de la década de los 70. A través de sus ya casi 50 años de historia, se ha convertido en la camioneta todoterreno de lujo más cotizada. Y ahora tenemos oportunidad de probar a la primera versión completamente eléctrica. ¿Será que cumple con las expectativas? Yo soy Jaime Gabaldoni y esta es la Mercedes-Benz G580 2025. Vamos a verla. Antes de continuar con la prueba, quiero compartir con ustedes algo muy personal. Muchos saben que hace un poco más de un año le compré su primer carro, el Miata, a mi hijo mayor, Luca. Y le ha ido súper bien. Hasta que no le fue bien. Hace unos días tuvo un accidente. Él está bien, pero el Miata no. Los accidentes ocurren a cualquiera, no importa su experiencia, pero algo importante es tener claro qué fue exactamente lo que pasó. La historia es, este carro blanco trató de parar rápido, de golpe, el Tesla frenó automáticamente de golpe y Luca atrás no tuvo tiempo para reaccionar y se lo llevó. Así que como buen padre, después de todo esto me puse a investigar y conseguí el mejor dashcam por el precio. Y me puse en contacto con ellos. Es el Red Tiger F17 Elite. A diferencia de otros dashcams que solo graban en blanco y negro dentro de la cabina durante la noche, la F17 Elite es la primera cámara en el mundo que ofrece visión nocturna a color en el interior del vehículo. Obviamente es ideal, no solo para conductores jóvenes, sino también para rideshare o cualquier persona que maneje de noche. Tiene 3 cámaras. La frontal graba en 4K. Es también de gran ayuda para recolectar evidencia crucial en caso de accidente. La trasera en 2.5K. Y una más que cubre el interior en 1080. Así puedes tener cobertura completa desde todos los ángulos. Además, tiene pantalla táctil, visión nocturna para modo estacionamiento y transmisión de alta velocidad con Wi-Fi 6. Todo viene en una caja, cables, monturas, manual y herramientas. La instalación es sencilla y se adapta a cualquier vehículo. Otra cosa, este dashcam puede ser operado desde tu teléfono móvil. Lo único que tienes que hacer es descargar la aplicación gratuita. Puedes conectar más de un dashcam. Una vez que lo haces, puedes controlar las cámaras, iniciar, pausar la grabación y hasta tomar fotos. Está sincronizado con el GPS, así que con esto registra no solo la ubicación, sino también el día y la hora. A través del app tienes acceso a todos los videos que el dashcam ha estado grabando. También existen 2 archivos adicionales, donde se guardan las fotografías y las imágenes clasificadas como urgente. También puedes ajustar el configurador del dashcam, activar o desactivar el audio de la grabación, volumen, resoluciones, incluir una marca de agua, entre otras cosas. Otra ventaja del Red Tiger F17 Elite es que puedes controlarlo a través de los comandos touch desde la pantalla. Trae un menú con muchos comandos. Están bien organizados, así que es fácil de navegar. Así que ya sabes, si estás buscando un dashcam completo, confiable y de alta calidad, el Red Tiger F17 Elite es una excelente opción. Te dejo un link abajo para más detalles. Y si utilizas el promo code Jaime Gabaldoni, tendrás 32% de descuento. Y muchas gracias a Red Tiger por patrocinar este video. Dejen con cuidado. El Clase G apareció por primera vez en el año 1979 como el W460, un vehículo militar austero. Pronto ese carro enamoraría a civiles por su capacidad fuera de la ruta y por la forma, un ladrillo indestructible. En 1990 apareció el W463 con más lujo, frenos ABS y airbags. En 2018 aparece el W464 con chasis reforzado y eje delantero independiente. Finalmente en 2024 Mercedes presenta la primera G eléctrica, el G580 con EQ Technology. Luca me ha rogado, me ha suplicado que quería ayudarme a grabar una prueba de manejo, así que aquí lo tenemos. ¿Qué tal? Las camionetas eléctricas tienen mucho más sentido, en mi opinión, que los carros eléctricos en este momento, porque hay diferentes virtudes en estas camionetas que realmente destacan frente a las regulares. Por ejemplo, torque inmediato. Para lo que estamos haciendo ahora, que estamos fuera de la ruta, la trocha, imagínate que eres dueño de esta camioneta, tienes tu hacienda, te vas a esquiar a las montañas, es perfecta. Primero, eso, el torque inmediato que te permite salir de cualquier apuro. Obviamente tienes que manejar con tu técnica, sin embargo tienes diferentes modos de manejo que te va a permitir facilitarte la vida realmente. Segundo, silencio. El silencio es sinónimo de tranquilidad, de paz, y eso es, sin duda, no tiene precio. Y para vehículos de lujo, cualquiera que sea, el silencio sin duda aporta mucho valor. Entonces, ese es el segundo punto muy importante. Tercero, tecnológicamente avanzadísima. Este es uno de los vehículos
más sofisticados que he probado, relativamente, ¿no? Otro que habíamos probado y que me dio la misma impresión fue el Hammer EV, el GMC, el Hammer eléctrico. Es un competidor directo, pero las personalidades... No. I'm sorry, but I can't help you with that right now. Oh, ok. Don't worry about it. Tecnología. ¿Ves? Tenemos la Siri de Mercedes-Benz que está atenta a nuestros comandos, a nuestros pedidos. A Siri. ¡A Siri! How may I help you? Pero creo que ese tipo de cosas son interesantes, ¿no? Tener esos comandos de voz que el sistema te obedece, facilitándote la vida y permitiendo hacer, no sé, andar off-road concentrado en lo que estás haciendo, en lo que estás manejando y no estar preocupándote mucho por otras cosas. Yo creo que eso es válido. La cantidad de cámaras instaladas en esta camioneta, estratégicamente ubicadas para darte la mayor sensación de seguridad, creo que también son bastante válidas. Este vehículo viene equipado con 4 motores eléctricos, uno para cada rueda. Trabajan independientemente. Cada uno de estos trae una transmisión, una caja de transferencias con 2 velocidades. Uno para manejar en la ciudad y el otro para manejarlo fuera de la ruta. Y cada uno produce 145 caballos de potencia. Esos son 108 kilovatios. En total, este vehículo produce 579 caballos, 432 kilovatios. Y en cuestiones de torque, 859 libras-pie, 1165 newtonmetros. En cuanto a su rango, el fabricante nos asegura que puede recorrer entre 239 y 250 millas. Esos son entre 382 y 402 kilómetros. En cuanto a aceleración, de 0 a 60 en aproximadamente 4 segundos y medio. Velocidad máxima limitada a 112 millas por hora, 179 kilómetros por hora. Este vehículo pesa 6.746 libras, 3.061 kilos. Algunos de sus competidores, ya que no traen motores a combustión, aprovechan el espacio del frente para crear un espacio de carga útil, un frunk. En este caso, Mercedes-Benz lo tiene completamente cubierto. ¿Por qué? Porque es literalmente donde han instalado los motores eléctricos y muchos de los componentes. Ancho total, 74.4 pulgadas, 1,89 m. Altura, 78.2 pulgadas, 1,99 m. Distancia con el piso, 9.8 pulgadas, 25 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, vemos cámaras y sensores porque por primera vez en la clase G están incorporando sistemas de conducción semiautónomo. El parabrisas, clásico, un ángulo casi completamente recto, muy parecido al que vemos en el Jeep Wrangler. El pilar A fue reconfigurado y otro detalle que fue reconfigurado también fue el capó. Ahora es más elevado. Estos dos cambios han sido realizados para mejorar la eficiencia aerodinámica del vehículo. En el centro vemos una pequeña apertura recubierta por un plástico donde están los aspersores, con una textura bastante particular que vamos a ver alrededor de todo el vehículo. Mantienen la forma del capó que habíamos visto en las versiones regulares del clase G, así como las lámparas incorporadas en la parte delantera de los guardafangos. Pasando a la parrilla. En esta unidad que estamos probando ahora mismo, vemos una que se diferencia de las versiones regulares. Pero en esta particular tenemos un sistema de iluminación que está incorporado en todo el marco, hace que se vea muy bien por la noche. Los faros delanteros mantienen la forma redonda clásica del clase G, sin embargo trae lo último de tecnología de iluminación, LEDs y proyección. Bajando al paragolpes, plástico, no están utilizando metal. Sin embargo, vemos que lo han aprovechado bastante bien para disimular la cámara de video, que está en una posición bastante particular, en la parte baja del paragolpes. Eso me preocupa un poco, porque si le das a otro carro, puede que se dañe. Los sensores. Ahora, esta textura que habíamos visto sobre el capó, la estamos viendo también en el paragolpes, que permite el flujo de aire frío hacia debajo del capó, al igual que en las esquinas. Y en la parte baja, tenemos escudos protectores de aluminio para los motores eléctricos. Y otra cosa es que la batería está completamente protegida. Es una de iones de litio, 116 kilovatios hora. El fabricante nos asegura que utilizando un cargador rápido, la batería la podemos recargar de 10 a 80% en solo 32 minutos. Ahora, si tienes una fuente de 220 voltios, le va a tomar 13 horas y media, dándote un rango total de 250 millas o 402 kilómetros aproximadamente. Los asientos posteriores. Primero que nada, el escalón sirve bastante, ¿eh? Es una camioneta alta. Empezando por el espacio. Entre mis rodillas y el asiento tengo por lo menos 4 dedos. Si es que el ocupante delantero es generoso y me da espacio. Entre la cabeza y el techo tengo por lo menos 6 dedos de distancia. Yo mido 1,80 m. Los vidrios son bastante altos, es decir, entra mucha luz. La posición es bastante elevada. Eso me da una sensación de seguridad. El sistema de iluminación interno trae tecnología LED. Las manijas están forradas en cuero. Esto, por supuesto, es un opcional. Los materiales en las puertas, los mismos que hemos visto en toda la cabina. O sea, no han sacrificado, no han comprometido
prometido calidad. Están buenísimos. Tenemos calefacción en los asientos posteriores también. La ubicación de los switch para manejar los vidrios, aquí en la parte superior, clásico. Vence aire acondicionado aquí al alcance de la mano. Y hablando de aire acondicionado para los ocupantes posteriores, ellos pueden controlar la temperatura, la intensidad, la dirección de los vence aire acondicionado, así que no tienen que depender de los ocupantes delanteros. Abajo tenemos dos puertos USB del tipo C, un tomacorriente redondo. Existe la posibilidad de equiparlo con pantallas para los ocupantes posteriores. En cuanto a los asientos, la calidad está buenísima, clásico en Mercedes-Benz. Es más, yo creo que ya se eleva hasta la calidad de AMG. Ese nivel de detalle estamos viendo. Y lo que ocurre es que esta unidad con la que estamos contando hoy día para la prueba de manejo ha sido equipada con el paquete Manufacture, que es el departamento de personalización de Mercedes-Benz, con un paquete de $8.000 para decorar el interior con todos estos detalles que estoy señalando. El apoyabrazos central tiene muy buen colchón, tiene los espacios para vasos y botellas, y los asientos se pueden reclinar un poco por lo menos. Largo total 182 pulgadas, 4,62 metros. Distancia entre ejes 113,8 pulgadas, 2,89 metros. Ángulos, ataque 32 grados, breakover 20,3, salida 30,7. Por el lado, empezando por atrás, quiero destacar algunos detalles que me recuerdan a los originales, como por ejemplo en el pilar D vemos este túnel de plástico. Otro, el horizontal, que parte desde acá atrás y se va hasta el frente, esta línea de plástico que tiene un carácter bastante característico en este vehículo. La función, yo alguna vez pensé era, si te abren la puerta y te golpean no te lo daña, pero no sé qué tan real sea eso. Los guardafangos, bastante expuestos, color oscuro en este caso, crean un contraste muy bueno con este color exterior del vehículo, que por cierto, el color que tenemos ahora son $1.600 adicionales. Otra forma de destacar a esta versión de las regulares a gasolina es a través de este túnel de aire en la parte delantera del guardafango. Es una cortina, estabiliza el aire y mejora la eficiencia aerodinámica. En cuanto a sus ruedas, estas son opcionales, $500, son de 20 pulgadas y calzan neumáticos 275/50 en las 4 esquinas. Entre las opciones que trae esta unidad son los running boards laterales, son $700 adicionales. Otra de las cosas tradicionales que han mantenido en este vehículo y me parece fundamental son las manijas. No solo la forma que operan, sino el sonido, la sensación. Es bastante particular. Un poco más al frente encontramos los espejos laterales bastante grandes. Están recubiertos por piano black. Tiene el sistema de iluminación para los direccionales incrustados en él. Y tiene un tallo relativamente ancho, corto, está instalado directamente en la puerta. Y finalmente vemos el emblema EQ al lado. No es muy evidente y eso es una de las cosas que me gusta de esta camioneta, que no está gritando, soy eléctrico. El sistema de suspensión que están utilizando es regulable, lo hace automáticamente dependiendo de los modos de manejo y de la frecuencia que encuentra sobre la pista. Los componentes que estamos viendo es aluminio principalmente. Una de las cosas que más me ha gustado de esta camioneta es que no se están alejando del clase G original demasiado. Me refiero en el estilo, por ejemplo, por afuera, difícil reconocerla como la versión eléctrica. En el interior, aún más difícil de reconocerlo. Hay algunos detalles. Han decidido, de manera consciente, evidentemente, mantener el mismo ambiente. Y yo creo que eso es un resultado fantástico. Te voy a ser sincero, de los vehículos eléctricos que he manejado hasta ahora, este es mi favorito. Tiene todo el sentido del mundo, teniendo en consideración el público objetivo. La mayoría de gente no lo va a sacar del pavimento. La mayoría, esta es una camioneta extremadamente popular entre madres de familia, por ejemplo, en posiciones elevadas. Y esta no resta para nada. Obviamente no te brinda las emociones y las sensaciones que te brinda el G63, por ejemplo. Sin embargo, la capacidad de esta camioneta supera en diferentes aspectos no solo a la G63, sino también a la G550. Es más rápida, la capacidad off-road es superior por la distribución de peso, por ejemplo. Tienes la mayoría de la masa sentada en el piso. Esa es una ventaja. La distribución de torque inteligente que hemos probado también en otros vehículos todoterreno como el Rivian, por ejemplo, que nos fuimos a hacer un evento off-road. Esa fue mi primera experiencia con un vehículo eléctrico, evento todoterreno, y me dejó impresionado porque esa capacidad de mandar potencia individualmente a cada una de las ruedas en base a la necesidad, uno como ser humano no lo va a poder superar en términos de reacción. Y el vehículo, como está midiendo diferentes variables todo el tiempo, va a poder tomar una decisión más efectiva que un humano. Ahora, si le quita la sensación y reduce el arte, la capacidad técnica del conductor para hacer off-road, sin duda. Para eso tienes que irte a un vehículo que no tenga todos los sistemas electrónicos que tiene este carro y muchos de los modernos de hoy en día. Pero existe un nicho para ello. Por eso es que las Toyotas 4Runner, por ejemplo, antiguas, están en alta demanda, las Broncos antiguas, porque para esas personas que buscan esas sensaciones y la capacidad de poder practicar ese tipo de técnicas,
técnica. Yo creo que este carro, por el precio a la cual lo están ofreciendo, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que vale la pena personas que están considerando manejar una clase G, ellos o sus mujeres, por ejemplo, que le den una vuelta. Yo creo que van a quedar gratamente sorprendidos de la capacidad, el ambiente, la personalidad que ofrece esta camioneta. Esta es una camioneta extremadamente versátil y lo digo por los modos de manejo. Tenemos varios, o sea, desde el modo Comfort, que es con el que se enciende el vehículo, te ajusta el motor, la reacción del motor, la suspensión y la sensación en el volante. Y esta suspensión hace un gran trabajo, por cierto, ¿no? Tenemos el modo Trail, que es perfecto para donde estamos ahora, que es unas pistas de trocha, de tierra. El sistema de tracción se relaja un poco, podemos desactivarlo fácilmente presionando un botón aquí y el vehículo se adapta muy bien a los cambios. La suspensión sin duda es un poquito más suave, la reacción del motor es un poquito más consciente. Estos alemanes saben lo que hacen, ya sea en el circuito, fuera de la ruta, donde sea. No lanzan al mercado cualquier cosa. Se siente bastante estable. Y eso es gracias a la batería, a la tremenda masa de batería que tenemos abajo. Y otra cosa, otra de las ventajas para esta versión eléctrica frente a las versiones a gasolina, la capacidad de vadeo de esta camioneta ha aumentado significativamente. Ha aumentado 5.9 pulgadas, esos son 15 centímetros. Ahora puedes atravesar charcos de hasta 33.5 pulgadas, esos son 0.85 metros. Una de las razones por las que esta camioneta se hizo tan conocida es porque trae un sistema de giro en 360 grados sobre el mismo eje. La llave, la misma llave que hemos visto en los otros Mercedes. No tenemos encendido remoto ni nada, solo tenemos pestillos y el botón de pánico. Eso es todo. Entramos. Cómo me gusta el sonido y la sensación cuando abrimos esta camioneta. Eso ojalá no lo cambien nunca. Los materiales en el interior, por supuesto, espectaculares, teniendo en consideración que estamos hablando de un interior de $8.000 adicionales. Tenemos madera expuesta, cuero en las puertas, con estas costuras, la forma de rombo se ve increíble. Los controles para los vidrios lo tenemos en la parte superior. Ah, mira, los vidrios exteriores también se pueden plegar. Clásico Mercedes-Benz, vemos los controles para los asientos en las puertas. Tenemos 3 memorias para los asientos delanteros, tanto piloto como copiloto. Calefacción, enfriadores, masajes y un montón de variables para encontrar la posición perfecta. Otra cosa que vale la pena destacar para quienes no conocen, miren esta integración, la barra horizontal. No solo tenemos la madera, tenemos uno de los altavoces del sistema Burmeister, que por supuesto está increíble la calidad de sonido. Han integrado muy bien la manija para abrirla desde dentro. Espacios útiles para botellas grandes, sin duda, perfecto. En cuanto a los asientos. Los asientos están increíbles y no solo digo porque se ven muy bien. Miren, el apoyacabezas parece que fuera de un Maybach. Tenemos estos colchones adicionales, podemos ajustar la posición. Miren los respaldares verticales, muchísimo apoyo lateral, muy bien acolchados, así como los colchones horizontales, muy blandos. Tenemos los pedales acero inoxidable y tenemos un pedal muerto. A la izquierda de la columna de dirección, clásico en Mercedes, tenemos una unidad donde vemos los controles para el sistema de iluminación, tenemos también faros neblineros y el freno de emergencia eléctrico. Vence aire acondicionado tipo turbina, clásico en Mercedes. Nos subimos, no tenemos una manija que nos ayude a subir, pero no hay problema. Escuchen el sonido cuando cerramos la puerta. Para encenderlo, tenemos el botón de encendido al lado derecho de la columna de dirección. ¿Escucharon el sonido? Parece que fuera un V8, sin embargo no trae un motor a combustión, pero el sonido lo han replicado bastante bien. Trae 2 pantallas digitales, al frente del conductor con los instrumentos y a la de derecha el sistema de infoentretenimiento. Realmente el diseño y la integración es la misma que hemos visto en otros productos de Mercedes-Benz. Sin embargo, el clase G tiene páginas especiales. Tenemos páginas off-road, tenemos diferentes variables para monitorear el comportamiento del vehículo, desde altura, posición, temperaturas, tanto exterior, interior, distribución de peso, ángulos. Es bastante variado. Me llama la atención es que tiene el mismo panel de información en 2 lugares, como si le estuvieran dando prioridad también al copiloto. Tenemos cámaras de video. A este lo llaman capó transparente o el frente transparente. Esto nos da una idea bastante clara de qué es lo que está ocurriendo al frente. Y cuando estás haciendo off-road extremo, esto te podría hasta salvar la vida. Y podemos jugar con todo esto, con estas cámaras. Me ha encantado esto. Creo que este es un feature. No es la primera vez que lo vemos en productos todoterreno. Lo hemos visto en Hammer, lo hemos visto en un montón de productos. Creo que están aprovechando muy bien la tecnología audiovisual para mejorar la seguridad. Al final del día, este es un SUV deportivo, off-road y familiar. Así que mejor tener tranquilidad para poder andar y divertirte con toda la familia.
Bajando un poco tenemos un botón que nos da acceso rápido a estas páginas. Tenemos los vents de aire acondicionado, del mismo estilo que habíamos visto en el extremo. Ahora, aquí en el centro vemos una diferencia clave con los otros productos G que habíamos visto antes. Tenemos dos botones nuevos, porque si recordamos los anteriores tenían los botones para poder activar, desactivar, operar los diferenciales. Lo han reemplazado por esto. Uno que te permite girar el vehículo en 360 grados en el mismo eje, puede darte hasta 2 vueltas. Y el carro va a girar y girar y girar y girar y girar y girar y girar hasta que te marees. Tenemos uno que nos permite tomar curvas de forma mucho más cerrada. Esto también ayuda mucho cuando estamos haciendo off-road extremo y no existe mucho espacio para poder sortear algún tipo de obstáculos, y eso trabaja con la dirección de las ruedas. Entonces cuando tienes una dirección opuesta vas a poder tirar la cola más rápido. Bajando otro poco tenemos una barra horizontal donde tenemos un montón de controles, el sistema de aire acondicionado, ese tipo de cosas. Otro poco más abajo tenemos este cobertor, si podemos mantenerlo cerrado, si queremos mantenerlo limpio, y si lo abrimos vamos a encontrar espacios útiles para conectar puertos USB. Podemos tener el teléfono móvil de forma segura sobre el cargador inalámbrico. Además tenemos espacios para los vasos, botellas con sistema de refrigeración y calefacción. Bajando otro poco tenemos esta unidad que nos permite controlar otras variables del vehículo, acceso rápido al sistema de infoentretenimiento. Más importante, en mi opinión, los modos de manejo. Aquí lo tenemos varios, desde individual, aquí nos dan las variables que estamos manejando, motor, suspensión, la dirección. Tenemos el modo Sport, Comfort, cómodo, Trail y rocas. Para llegar a rocas tenemos que seguir un proceso. Y eso a mí me parece, no sé, me imagino que es una cuestión legal. Bajando otro poco más, aquí al lado quiero mostrarles estos materiales, un poquito de colchón, para tener más comodidad y elevar un poquito más la presencia de este vehículo todoterreno. El apoyabrazos clásico Mercedes dividido en dos partes. Tenemos un puerto USB adicional del tipo C. Hemos visto los asientos, aquí pueden ver las puertas desde lejos. Aquí tienen esta firma que nos señala que este interior, $8.000 adicionales, ha sido trabajado por la división especializada de Mercedes para personalizar los vehículos. La guantera es relativamente amplia. El espejo no trae marco, no está conectado a una cámara de video posterior. Tenemos 3 memorias para el garaje. Aquí en la parte superior tenemos el sistema de iluminación con tecnología LED, más altavoces de este espectacular sistema de audio. Tenemos techo solar, no es panorámico, solar, lo operamos también a través de esta unidad. Tenemos el tapasol bastante amplio, tiene su espejo con su propio sistema de iluminación, no se puede extender. La bocina. Su parte posterior mantiene el estilo tradicional de las clases G. Es más, casi imposible diferenciarlas de las regulares. Empezando por arriba, vemos la luz de freno horizontal sobre el parabrisas. Ahí vemos instalado y bien disimulado el aspersor que trabaja con limpia parabrisas, que no lo puedes ver desde ahí, porque este cobertor, $1.200 adicionales, trae la rueda de repuesto y lo cubre. Y este es un detalle interesante. ¿Es una opción? Sí. De serie trae una caja que parece una mochila y dentro de eso puedes traer el cargador para cargar la batería eléctrica de este vehículo y traer otros accesorios. Pero en este caso la unidad que traemos trae el elemento tradicional. Bajando un poco tenemos la manija clásica en estos clases G, incluyendo el portón que se abre horizontalmente. La cámara de video posterior la tenemos en la parte superior del paragolpes, que también plástico. En cuanto a su capacidad de remolque, nos dicen que puede remolcar hasta 7.000 libras. Esos son 3.175 kilos. Tenemos ganchos para remolcar tanto atrás como al frente. Y en la parte baja vemos cobertores. Recordemos, este carro no trae tanque de gasolina, así que no necesita un escudo protector. En cuanto a su espacio de carga, 34.8 pies cúbicos. Esos son 985 litros detrás de la segunda banca de asientos. Si la plegamos, maximizamos el espacio hasta 70.3 pies cúbicos o 1.990 litros. En cuanto a su composición, no esperaba menos en este producto. Vemos el mismo enchape dentro de la cabina, lo estamos encontrando acá, atrás. Cuero con costuras, en rombos, la misma madera que habíamos visto al frente la estamos viendo aquí atrás. Tenemos un cobertor removible, sistema de anclas para llevar a tu carga asegurada y unos ganchitos para llevar las bolsas del súper. El sistema de iluminación trae tecnología LED. Bueno, Miami se fue a dormir, vamos a aprovechar para darle una vuelta de noche a el G580. La primera clase G eléctrica de Mercedes. La verdad que no vemos mucha diferencia, ¿cierto? Con las otras que hemos probado ahora. El sistema de iluminación interno ofrece más de 60 colores para poder elegir, para personalizar, cambiar el ambiente si es que lo crees necesario. Las pantallas digitales hacen un gran trabajo. Vamos a cambiarle un poco la personalidad al carro. Vamos a elegir una pantalla un poco más divertida, entretenida. Mira esa, hay una pantalla para off-road. Bacán porque tenemos
los indicadores relacionados a ángulos y además tenemos el fondo tipo un desierto. Se ve súper chévere. Pero estamos en la ciudad, estamos en la calle, vamos a poner el modo Sport. Es el mismo que hemos visto en los otros productos de Mercedes, simplemente adaptado a esta camioneta. Y vamos a cambiarle el modo de manejo. Hemos estado manejando en Trail, en Comfort, vamos a ponerlo en Sport. El sonido cambia. Muy buen trabajo para simular el V8. Es difícil describirlo, o sea, pero realmente si te dijera que traes un motor V8 y no tienes mucha experiencia con este tipo de carros, realmente no te darías ni cuenta. Tenemos las paletas para operar en teoría la transmisión detrás del volante. Esas están directamente ligadas con el sistema de regeneración de electricidad. Tenemos diversos modos, diversos niveles de regeneración. Ahora tenemos recuperación elevada, vamos a ver si le bajamos uno más, máxima recuperación, 4 niveles en total. Sin recuperación el carro avanza suelto, recuperación normal, que es el nivel más bajo, recuperación fuerte y máxima recuperación. Es una camioneta extremadamente determinada al momento de acelerar y no importa si lo haces partiendo de cero, totalmente detenido, o si lo haces mientras estás andando a una velocidad regular. La camioneta empuja todo el tiempo, sobre todo en este modo Sport. El carro entiende que no quieres ahorrar electricidad, no, quieres ir con todo. En este tipo de camiones, con estas dimensiones y con estos ángulos, siempre el ruido es un factor, y sobre todo teniendo en consideración que este es un vehículo eléctrico tradicionalmente más silencioso, se siente un poco más ese sonido exterior del vehículo. Algo negativo, no necesariamente, hasta de alguna manera te ayuda a limitar un poco la velocidad, porque cuando aceleras y el carro es muy silencioso, no te das cuenta que estás sobrepasando los límites de velocidad. Así que creo que es una forma de ir regulándote naturalmente. En cuanto a la visibilidad de esta camioneta, el sistema de iluminación es tremendo. Sabemos que el sistema de iluminación que tenemos en esta unidad tiene más de 80 unidades ópticas que maximizan la iluminación. Además se ajustan a las curvas. La posición de manejo elevada te permite esta posición que la determinamos en alguna manera de capitán, de comando. Y sí, definitivamente sientes que todo está un poco más abajo que tú, te sientes seguro. Sin duda es una camioneta bastante segura por las pruebas que se han realizado. Se ha determinado eso. Cómoda, sí, es bastante espaciosa. En cuestiones de rigidez, los asientos son un poquito rígidos. Sin embargo, yo creo que se ajustan bastante bien con la personalidad del vehículo. Si saldrán con una versión AMG de esta camioneta, la verdad que no estoy seguro, porque no se me ocurre una versión con mayor desempeño eléctrica que esta. Me da mucha pena escuchar que se venden muy poco. En el primer año, hasta abril del 2025, se han vendido solo 1.500 unidades a nivel global. A diferencia de las versiones a gasolina, se han vendido 9.700. Una diferencia muy importante. Ahora, según Mercedes, aseguran que la compañía está preparada para cualquier escenario. Es decir, si no venden ninguna, van a continuar vendiendo las versiones regulares. Y si venden muchísimas, están en capacidad de producir más. Nos dicen, el mercado es rey. Y creo que ese es un argumento muy válido y que hubiéramos querido escuchar desde el principio, cuando estaban presionando por vender vehículos eléctricos todos los fabricantes, sin tener en consideración aparentemente lo que el mercado realmente quería. Así que veremos cómo le va a Mercedes con esta camioneta. El producto como tal me parece fantástico, cumple, superó con mis expectativas, pero bueno, esperamos saber cómo responde el mercado, porque ese es el factor más importante. Así que ya sabes, si estás en el mercado por una camioneta 4x4 de lujo,
excelentes acabados, excelente ambiente, muchísima capacidad, no solo para andar de manera segura por las calles, sino también para sacarla de la ruta del pavimento, tanto para visitar tu rancho como para ir a tu mansión en Colorado y tienes unos $180,000 para gastar. Esta es una camioneta que tienes que considerar. Así que ahí lo tuvieron, al Mercedes G580 2025. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en $161,500, pero la versión que hemos probado con todas las opciones que hemos mostrado, $185,500. Entre sus competidores directos tenemos al Tesla Model X, Rivian R1S, GMC Hammer EV, Cadillac Escalade IQ, Lucid Air Grand Touring y el Volvo XC40 Recharge. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Gracias a ustedes no tenemos necesidad de tomar dinero del fabricante para traerles esta prueba de manejo. Si quieres colaborar con este esfuerzo, conviértete en miembro. Te dejo un link abajo. Hay 3 niveles. También no te cuesta nada dejándome un like, dejándome un comentario, compartiéndolo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete pues, y no te olvides de encender esa campanita. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueran. El sistema de iluminación trae tecnología LED. Ayuda. Qué calor. Felizmente estabas acá porque si no me hubiera quedado atrapado.